apropiada y profesional. Por eso es que nuestras áreas de representación para todos los clientes y consumidores son en el tema inmobiliario, que me imagino que es el tema que a ustedes más les importa e interesa, en el tema financiero, para las pymes también prestamos asesorías, también en temas de seguro y por supuesto también en el tema de las ISAPRES. Bueno, hay que destacar en el tema inmobiliario que contamos justamente con una ventaja de innovación que hay que realmente realzar porque somos un estudio que es jurídico, pero que también es técnico, porque nuestro equipo está conformado no solamente por abogados, sino que también por arquitectos y constructores civiles. Ya lo decía José Luis Valdivieso, él es director, pero además él es constructor civil, yo soy abogado de la Universidad Católica, y la verdad es que este mix de profesionales, que es el fondo multidisciplinario, apoya justamente a dar una visión mucho más acabada de las temáticas justamente que abarcamos en los conflictos inmobiliarios. El aporte entonces justamente de esta parte técnica es justamente hacer un análisis que sea previo para poder de alguna manera revisar la factibilidad de los casos. Con todos los temas, por ejemplo, con defectos constructivos, porque en todo eso se requiere una mirada que sea experta y profesional que permita evaluar de buena mirada, de manera anticipada también, el rumbo que va a tomar entonces esa defensa legal. En el área inmobiliaria, nuestro servicio legal, la verdad es que tiene varias materias. Yo voy a nombrar algunas que me imagino que ustedes ya conocerán. Me imagino que la mayoría de las personas que están conectadas a esta charla, ¿no es cierto?, son administradores de edificios y por lo tanto algunas de estas problemáticas quizás ustedes las conocen. Por ejemplo, en la reserva de los bienes inmuebles, las promesas de compraventa inmobiliaria, todo lo que significa la cláusula penal, el plazo y la condición del cumplimiento, la indemnización muchas veces que hay que solicitar, el cumplimiento del contrato de compraventa, el cumplimiento de los servicios de postventa inmobiliaria, gran dolor de cabeza me imagino. Asimismo, los defectos constructivos en terminaciones, en instalaciones, en los temas estructurales, la asesoría a los comités de administración, ahí pues, ¿no es cierto?, están los administradores muy bien representados, las asambleas tanto ordinarias y extraordinarias, el reglamento de copropiedad y la asesoría a los administradores en el desempeño de sus funciones. Eso ya es directamente, probablemente, lo que nosotros podríamos asesorarlo a ustedes en su diario vivir, en su actividad. Respecto a la metodología de trabajo de nuestro estudio jurídico de defensa de clientes, la verdad es que nosotros, como les había mencionado, somos un equipo multidisciplinario, en los cuales somos 4 abogados, hay 2 arquitectas y hay 2 constructores civiles, todos tenemos vasta experiencia. En cuanto al proceso propiamente tal, nos inspira primeramente intentar solucionar el conflicto mediante el diálogo y las buenas prácticas de una mediación. Nuestro objetivo obviamente es tratar de conseguir en primera instancia un acuerdo que sea extrajudicial, pero que a la vez sea obligatorio para las partes, ahorrando de este modo justamente tanto los costos y el tiempo para nuestros clientes que están representados. Si esta instancia extrajudicial y previa se ve frustrado, recién pasamos a analizar las acciones legales de acuerdo a las posibilidades que nos entrega la ley del consumidor, la ley de copropiedad inmobiliaria o la ley de urbanismo y construcción, sea para instancia civil o juzgado de policía local, dependiendo del caso. Lo más importante, y yo creo que esto es lo más relevante que quisiera destacar, es que al asumir la representación del cliente, nosotros somos un equipo multidisciplinario, vemos la factibilidad del caso, y nos parece clave, de alguna manera, para definir esa estrategia legal, ¿no es cierto?, esta parte técnica que les nombraba anteriormente, para no crear falsas expectativas con nuestros clientes, con nuestros representados, porque eso puede implicar futuras frustraciones para nuestros clientes. En este sentido, asumimos nuestro trabajo con un sentido profesional y ético, con nuestra misión de representación, en la medida en que concluimos que tenemos argumentos legales y técnicos válidos para poder seguir adelante una acción. Es decir, no lucramos con la ilusión ni tampoco inventamos casos que no existen, que son malas prácticas desde nuestro punto de vista de otros estudios jurídicos o de otros abogados. Continúa con esta exposición José Luis. Gracias, Macarena. Yo les voy a conversar del proyecto inmobiliario y sus garantías. Estamos todos viviendo en departamentos o en condominios y es importante saber cómo se genera un proyecto inmobiliario. De partida, hay un grupo de inversionistas que constituye una inmobiliaria y esa inmobiliaria va a un arquitecto, un estudio de arquitectura, donde ellos desarrollan un proyecto de acuerdo a las necesidades que estiman necesarios para el sector o para la comuna respectiva. En una inmobiliaria participan arquitectos, ingenieros, mecánica de suelo, topógrafos,
ingenieros de especialidades, agua, alcantarillado, luz, gas, educación de aguas lluvias, ahora está muy recurrente, paisajismo y impacto vial. Además participan abogados, comercializadores, agencias de marketing, todo un grupo de profesionales dedicados a este tema, y también obviamente invitan a una constructora para que haga todo lo que es la ejecución de la obra. En respecto a los controles de calidad, hay un ITO, un inspector técnico de obra que se contrata, y además hay un revisor independiente que es contratado por la inmobiliaria y también reporta sus trabajos a la municipalidad. La cronología de un proyecto inmobiliario, y aquí es muy importante, dado que hay varios administradores, debería tener mayor participación los administradores en el desarrollo del anteproyecto del edificio, porque hay partidas que son importantes, y nosotros en nuestro ejercicio diario como defensa de clientes hemos visto que hay falencias en los proyectos de acuerdo al uso de las comunidades. En el anteproyecto lo que se hace es tomar la normativa con los informes previos para desarrollar el proyecto en cuanto a su volumetría. Una vez que está aprobado eso, se procede a hacer el proyecto inmobiliario, donde ya se hace un trámite mucho más acabado con el número de dormitorios, la superficie, todo lo que son las terminaciones y más aún todo lo que son los facilities, gimnasios, sala de multiuso, piscina, todo lo que sea equipamiento, definiendo el proyecto si es habitacional o es comercial. Allí cabe hacer notar que el desarrollo de los proyectos van a ir cambiando con todo lo que ha ocurrido este último tiempo. Viene ahora todo lo que es, por ejemplo, y ustedes tienen que estarlo ya viviendo, es dónde se dejan las compras, el e-commerce. Hoy día los edificios antiguos no tienen esa parte y se está produciendo una complejidad donde quedan todas las compras que se realizan. Hay mucho más necesidad de zonas de Wi-Fi por el teletrabajo, y además a corto plazo o mediano plazo va a venir todo el tema del uso del auto eléctrico. También hay que considerar hoy día en los nuevos proyectos cómo se van a abastecer esos autos en los estacionamientos de los edificios. Así que me parece que es necesario que los administradores tuvieran mucho mayor participación en todo el desarrollo del anteproyecto y el proyecto, dado que ustedes son los que después están en el día a día con las comunidades del edificio. Una vez que se construye el edificio, se recibe la recepción final, va el inspector de obra de la municipalidad a revisar cómo quedó hecho el edificio y cómo se cumplieron con las expresiones técnicas respectivas. Una vez que está inscrito, se inscribe el reglamento de copropiedad. Otro tema tremendamente relevante, porque ahí se definen claramente cómo va a ser la habitabilidad del edificio, cuáles van a ser las restricciones, cómo se puede ocupar todos los espacios comunes. Hay todo ahí un desarrollo de prestaciones y de uso de los bienes comunes. Una vez que está entregado el edificio, bueno, el cliente se hace cargo de su departamento, habiendo pasado por una cronología de venta, donde tiene varias instancias para informarse de lo que está comprando. La cronología de venta parte con la venta en blanco, donde se vende el producto con un render y planos y tour virtual. Después viene la venta en verde, que ya es mucho más tangible, donde hay una sala de venta, y departamento piloto generalmente es un departamento maqueta. Posteriormente a ello, una vez que la obra ya ha avanzado, está en un segundo, tercer piso, se instaura un departamento piloto in situ, donde ahí realmente el cliente puede percibir y tocar y mirar claramente el grado de terminaciones, para por último, cuando ya se hace la entrega inmediata, revisar una preentrega de su departamento que ha comprado. Respecto a las garantías, que es muy importante, y es el tema de la postventa que siempre nos toca revisar, la Ley de Urbanismo y Construcción, desde el año 96 en adelante, hubo un cambio en la legislación. Hasta antes del año 96, cualquier falla que tuviera un departamento o un edificio, respondía cada uno de los participantes en ese ítem particular. Por ejemplo, si habían problemas de agua o de electricidad, bueno, la persona afectada tenía que demandar a la empresa que había hecho la instalación. A partir del 1996 se cambia y toda la responsabilidad recae en el primer vendedor, es decir, en la inmobiliaria. Por lo tanto, todos los problemas que uno tiene de postventa tienen que canalizarse hacia la inmobiliaria, primer vendedor, y ella a su vez tendrá que hacer valer que los instaladores respondan por las fallas respectivas. El periodo de garantía
de todas las partidas de un edificio tienen tres instancias. Todo lo que es terminaciones, hablemos de pisos, muros, muebles, alfombras, todo lo que es terminaciones, eso tiene un plazo de 3 años. Lo que es instalaciones, hablemos de luz, agua, gas, eso tiene 5 años. Y por último, lo que es estructura, hablemos de losa, machones, vigas, todo eso tiene 10 años de garantía. La pregunta es cuándo se empieza a aplicar la garantía. Se empieza a aplicar de la fecha de la última recepción final. Si un edificio tiene, por ejemplo, 2 etapas, se contabiliza la fecha de garantía de la última etapa. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los plazos que no se dilaten porque después pueden quedar sin garantía. Y ese es un tema que a nosotros nos toca recurrentemente, que nos llegan comunidades diciendo que tienen problemas, pero ya han pasado los plazos y ha prescrito las garantías. Por lo tanto, hay que tener claro de cuándo empiezan a regir. Eso es respecto a los proyectos. En general, por el tiempo lo hicimos muy breve, pero es para que tengan una noción de cómo se hace un proyecto inmobiliario. Y ahora voy a pasar a conversar en cuanto a la relación entre la inmobiliaria, los administradores y las comunidades. Les quiero contar que en Chile actualmente hay 30.000 edificios, de los cuales el 60% está en Santiago, es decir, hoy día estamos viviendo 18.000 edificios, tienen hoy día comunidades, lo cual es una fuerte presencia de edificios en altura. La siguiente región es la quinta región, que recién tiene 16%, es decir, 60% tiene Santiago, 16% tiene la quinta región y apenas un 6% tiene la octava región, siendo que la octava región tiene hoy día más de 3 millones de habitantes, pero todavía no se ha levantado en comunidades y solamente tiene un 6% de participación. Como bien saben ustedes, el primer administrador es nombrado por la inmobiliaria, dado que tiene el mayor porcentaje de presencia en la comunidad. Sin embargo, la toma de decisiones, la toma de posición y de decisiones en el edificio está bastante sesgado respecto a la inmobiliaria. Hay poca participación de los administradores en definir los proyectos. Y eso es un tema que nosotros constantemente nos toca ver, que los edificios adolecen de problemas, tienen dificultades que podrían haberse previsto si hubiese habido mayor intercomunicación entre el administrador, los comuneros y la inmobiliaria. Los temas que más nos recaen constantemente son problemas de adherencia y enchapes, todo lo que es adherencia de los pisos, pendientes tanto en terrazas como en cubiertas, resistencia de las losas, por ejemplo, cuando hay mudanzas. La resistencia normal de una losa es desde 200 kilos por metro cuadrado y a veces meten camiones que son mucho más pesados y provocan problemas de flexión a la losa. Funcionamiento de la red seca, todo lo que es el protocolo de los nichos para abrir esto, en caso de incendio, Dios no quiera, no hay una buena capacitación respecto. La presión de las aguas, el cambio de rodamiento, que haya problemas con todas las volutas de las bombas de agua, el calibre de los ascensores, el funcionamiento del equipo electrógeno, todo lo que es conocer claramente cómo está el edificio ante un aumento de la napa freática, cómo se resuelve ese problema de los estacionamientos, todo lo que son las garantías de los equipos electrógenos, conocer, saber cuánto dura un hidropack, cuánto dura un boiler, cuánto dura el equipo electrógeno. Son temas técnicos, pero que cuando fallan, a todos nos afectan. Por lo tanto, es necesario tener conocimiento de esa materia y tener claramente que en todos los edificios tiene que haber un plan de prevención, preventivo y no correctivo. Hasta hace unos 20 años atrás se esperaba que fallaran las cosas para cambiarlas. Hoy día se requiere tener planes preventivos que eviten las fallas y así no provoquen problemas a las comunidades. Es claro que los administradores deben tener en todas las conserjerías de cada una de las comunidades, para uso de los comuneros, un plan, planos, una carpeta de planos, tanto de instalaciones como de estructura, de tal manera que ante cualquier falla uno pueda acceder a eso y llevar a cabo el arreglo respectivo. Creemos, dado la experiencia nuestra, que a los propietarios se les aconseja que sería muy bueno, antes de comprar un bien raíz, averiguar un poco la trayectoria de la inmobiliaria y la constructora, cómo ellos se han comportado en el trabajo de postventa en los edificios anteriores. Es un muy buen parámetro para saber cómo reacciona la postventa respecto a cualquier falla. Indudablemente que la construcción es artesanal.
hay poca tecnología todavía, pero eso no significa que no se puedan arreglar las cosas. Tienen arreglo, lo que falta es voluntad de hacerlo luego. Recuerden lo que hablábamos recién, la postventa tiene un periodo de vigencia, por lo tanto, no es bueno esto que se dilaten los temas porque pueden perder la vigencia y quedan caducas las garantías. Hay un tema que se instauró hace poco, que es el revisor independiente. El revisor independiente es un arquitecto que es contratado por la inmobiliaria y en paralelo con la inmobiliaria presenta el proyecto a la municipalidad y está avisado por la municipalidad que está autorizado para que haga la revisión. ¿Qué conlleva con esto? Es que hoy día los inspectores municipales están revisando más que nada la normativa cuando hacen la inspección de entrega del bien raíz y no revisan la calidad de las terminaciones en los departamentos. Y es por ello que nos encontramos con la sorpresa cuando vamos nosotros a terreno como equipo de defensa cliente, donde hay fallas de niveles que uno realmente se sorprende, pisos sueltos, filtraciones, enchapes, radios de giros mal hechos, rampas mal calculadas, porque no hay hoy día una inspección exhaustiva de las terminaciones. Por lo tanto, es necesario que eso el mismo propietario, antes de comprar, haga su chequeo o se asesore profesional que lo acompañe. Es muy importante lo que está invirtiendo. Tenemos graves problemas de incumplimiento, por ejemplo, con todo lo que son las aislaciones térmicas y acústicas. Constantemente en los clientes nuestros se escucha todo lo del vecino. Bueno, hay una normativa, hay una cantidad de decibeles que la norma lo exige y eso es necesario que se mida antes de comprar un bien raíz o se asesoren para saber cuánto es lo que está de aislación. Eso en resumidas cuentas, en mérito al tiempo, dejamos hasta acá la parte técnica y sigue nuestro abogado David Cornejo con el siguiente tema. Adelante, David. Gracias, José Luis. Hola a todos. Bueno, el tema que me gustaría hablarles a ustedes tiene que ver con algunas de las preguntas que en el ámbito de la administración se dan mucho y tiene que ver con la responsabilidad que asume el administrador y preguntarnos también cuándo es que el administrador puede eventualmente tener que responder con su propio patrimonio por algún defecto o algún hecho que se haya producido durante su administración. Bueno, para poder responder a esa pregunta, tenemos que hacer una primera distinción, que es la relación entre el administrador y terceras personas, ajenas al condominio, y luego vamos a hablar también de la relación del administrador con los copropietarios. Bueno, en primer lugar, entre el administrador y los terceros, la ley de copropiedad inmobiliaria deja al administrador como el representante legal de la copropiedad. Eso significa que él asume la representación en lo que se refiere a tanto aspectos que puedan ser judiciales como extrajudiciales, como si fuera la comunidad la que estuviera actuando. Porque la comunidad, debemos saber que es una persona jurídica, y esa persona jurídica se vuelve material en la persona del administrador. Entonces, bueno, y lo mismo va a pasar en el caso inverso. Cuando hay un tercero que quiera perseguir la responsabilidad del edificio, de la comunidad, va a ser el administrador la persona que esté emplazada. Ahora, es muy importante considerar en este punto que el administrador asume en cuanto representante de la comunidad, no personalmente, ¿ya? Y bueno, en ese sentido podemos dar algunos ejemplos que nos van a ser útiles para la otra fase, que es la fase entre el administrador y los vecinos, y podrían ser tres ejemplos, como el primero, que haya un ex trabajador de la comunidad que quiera demandar el edificio donde prestaba sus funciones por incumplimiento de obligaciones laborales. En ese caso, si bien el demandado, el empleador, es la comunidad, persona jurídica, el emplazado es el administrador del edificio, persona natural. Lo mismo pasaría si es que hay una persona que va caminando por la calle, pasa por debajo de un edificio, se le cae una cornisa, en ese caso el daño y la indemnización va a correr con ese gasto la comunidad, pero emplazando siempre al administrador. Entonces, en esas situaciones, son situaciones en las que el administrador no responde con su patrimonio, sino que va a responder el patrimonio de la comunidad para reparar ese daño o esos incumplimientos que se produjeron en ese caso. Y el otro punto que es interesante, que es el otro lado de la relación, que es la relación entre el administrador y los vecinos, el administrador y los copropietarios. En este caso, aquí lo que toca, y entrando a temas estrictamente jurídicos, es determinar cuál es la naturaleza jurídica de la relación que existe entre el administrador y los copropietarios.
Aquí la ley no nos ayuda mucho porque no da mucha luz respecto a cuál es la naturaleza jurídica de esta relación. Hay algunos que hablan de un mandato civil, como el del contrato que está en el derecho civil, pero el hecho de que exista ese contrato en el que se manifieste la voluntad de uno actuar en nombre de otro, hace que la ley no pueda asimilarla exactamente a la situación existente. Por lo tanto, estaríamos en una situación totalmente sui generis. Pero nosotros necesitamos establecer cuál es la responsabilidad del administrador. Entonces, para eso no nos sirve no hay respuesta. Y la respuesta que los tribunales, la respuesta que la jurisprudencia le ha dado a esta pregunta, está en que el estatuto existente sería, o el estatuto de responsabilidad por el que tiene que responder el administrador, es por la responsabilidad extracontractual. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que todo daño que le provoque el administrador a la comunidad en el ejercicio de sus funciones tiene que ser reparado por el que lo provocó, es decir, en este caso, por el administrador. ¿En qué situaciones podría el administrador provocar daño a la comunidad? Y ahí volvemos a los ejemplos anteriores. Supongamos que existe un trabajador, un conserje, que trabajó 5 años para el edificio y resulta que es despedido y a esa persona no le pagaron sus cotizaciones previsionales. Este ex trabajador está en condiciones de demandar, ya lo habíamos dicho antes, a la comunidad. La comunidad va a tener que correr con el gasto, va a tener que correr con los gastos de representación judicial, va a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes, etc. Pero bueno, ¿qué provocó que no se le pagaran las indemnizaciones a ese trabajador? La negligencia del administrador. Por lo tanto, yo comunidad, primero, me arreglo con el trabajador, le pago al acuerdo que lleguemos o a lo que el juez dictamine, y luego me tengo que arreglar con el administrador, porque por culpa de su mala gestión, yo, comunidad, tuve que correr con este gasto. Si el administrador lo hubiera hecho bien, yo no habría tenido que hacerlo. Por lo tanto, si yo le tuve que pagar 10 millones de pesos a este trabajador, yo estoy en condiciones de demandar por esos 10 millones de pesos al administrador, porque por culpa de su mala gestión, yo tuve que pagar esta cantidad de dinero. Lo mismo pasa en el caso de la cornisa, si es que logramos establecer que esa mala mantención, que ese defecto o esa situación se produjo por una mala mantención del espacio común, como podría ser el exterior del edificio. Por lo tanto, la persona que se le cae la cornisa a la cabeza demanda, se le indemniza, etc. Y luego yo, comunidad de nuevo, estoy en condiciones de repetir, es decir, de ir contra la persona del administrador para que él, con su patrimonio, repare el daño que se produjo en el patrimonio de la comunidad. Ese es el efecto, esa es la consecuencia que genera la interpretación que se le da a esta relación existente entre el administrador y el resto y la comunidad que administra, ¿ya? Y bueno, también teníamos otro ejemplo que podemos decir, que por ejemplo si fuera por una multa que se le causa al edificio por no cumplir con la normativa relativa a la mantención de ascensores. La comunidad tiene que pagar la multa al tercero, en este caso a la autoridad fiscalizadora, pero la forma en la que se arregla la comunidad es a través de perseguir la responsabilidad del administrador, porque resulta que por su negligencia se produjo el cobro de esta multa, ¿ya? Ahora, en cuanto, de nuevo, seguimos hablando de la responsabilidad del administrador, hay otro punto que tenemos que dar, que es respecto de la responsabilidad infraccional, es decir, todas las situaciones en las que la ley establece que un administrador debe cumplir con una obligación y en el caso que no la cumpla es sancionado con multa. La ley de compropiedad inmobiliaria tiene solo 2 situaciones en las que directamente el administrador es multado por no cumplir con una obligación establecida en la ley. Y básicamente son 2. La primera es la obligación de rendir cuenta. El administrador está obligado a rendir cuenta ante la Asamblea Ordinaria de Copropietarios, en sesión ordinaria, y también al término de su gestión. Pero también puede el reglamento interno del condominio establecer una periodicidad distinta, superior, o que el comité de administración le solicite al administrador rendir cuenta. Bueno, en este caso, y también cualquier vecino, cualquier copropietario puede pedirle a través del juez de policía local al administrador que rinda cuenta en cualquier momento, y en ese caso, si el administrador no rinde esa cuenta, es sancionado con una multa. Esa multa va de 1 a 3 UTM y puede ir hasta 6 UTM en el caso de reincidencia. Y otra situación particular en la que el administrador puede tener que pagar una multa
es en el caso, es una tontera, pero en el caso que sea a través del juez de policía local que se solicite celebrar una asamblea de copropietarios. En ese caso, el administrador está obligado, dentro del plazo que establezca el juez, a darle una nómina de cuáles son los vecinos que tienen posibilidad de voto en esa asamblea. Si no cumple en el plazo determinado con la entrega de esa nómina, también se sujeta a la sanción que habíamos visto anteriormente. Y en fin, esas son las situaciones en las que podemos dibujar más o menos cuáles son los escenarios en los que el administrador puede responder con su propio patrimonio respecto de problemas que se puedan dar durante el desarrollo de su gestión. Y bueno, otro tema que también nos gustaría hablar, porque también es una pregunta recurrente, tiene que ver con el cobro de los gastos comunes. Ya sabemos que una de las responsabilidades del administrador es cobrar oportuna y diligentemente los gastos comunes. Ya sabemos también, por lo que hablamos recién, que si no lo hace, puede generar un perjuicio económico a la comunidad y por lo tanto perseguirse su responsabilidad. Pero hablemos directamente de cómo se cobran los gastos comunes y cuáles son las alternativas que nos da la ley para poder hacerlo. La primera etapa es la etapa de cobranza prejudicial. En este caso, estamos fuera de la presencia de un juez, todo lo que viene antes de demandar, ¿ya? Y aquí la ley nos da algunas alternativas o algunas soluciones. La más importante y la más conocida es la del corte del suministro eléctrico. La ley permite que se corte el suministro eléctrico de la unidad, del vecino, de la casa, del departamento, que está atrasado en los gastos comunes. Ahora, hay requisitos, no es llegar y cortarlo porque hay mora. ¿Cuáles son estos requisitos? Que esta medida, a pesar de que está en la ley, esté expresamente considerada en el reglamento interno del edificio o de la comunidad, ¿ya? Ese es el primer requisito. El segundo es que esta deuda de gastos comunes sea por 3 o más meses. Pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. No puede ser por menos. Esa es la restricción que establece la ley. Y que esto se haga, que haya un cierto procedimiento de establecimiento de esta sanción que sea por una solicitud que le hace el administrador al comité de administración. Por lo tanto, el administrador solicita la medida y el comité de administración lo autoriza. Esto se va a hacer en el caso que haya sistemas internos de control de suministro eléctrico a través de ellos, y si no, se le comunica esta decisión a la empresa de suministro eléctrico correspondiente. Aquí hay algo que es bien importante que hay que decir, porque esto se discute mucho en tribunales. Por más que lo diga el reglamento, el único servicio básico que puede cortarse en cualquier circunstancia es el suministro eléctrico. Y la única circunstancia en la que se puede cortar el suministro eléctrico es cuando se adeude gastos comunes. No se puede cortar otro servicio básico y no se puede cortar la luz en otras circunstancias o por el incumplimiento de otra medida, infracciones internas del reglamento, etc. Por mucho que el reglamento establezca que es así. En ese sentido, el reglamento es inaplicable por cuanto no es posible tomar esta medida en otras circunstancias que las que establece la ley. Y por eso muchas personas reclaman en policía local o incluso van de recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva para impedir este corte. Tampoco podrá ser si es que el reglamento establece como infracción el no pago de gastos comunes, y esa infracción está asociada a una multa. Si no paga esta multa, yo no le puedo cortar la luz. Ya lo sabemos porque la ley solo autoriza el corte en el caso de deuda por el concepto de gastos comunes y no por lo que eso implique en caso de incumplimiento, ¿ya? Y bueno, también otra medida u otra posibilidad que ya estábamos adelantando es que el reglamento considere intereses y multas en el caso de no cobro de los gastos comunes. Estos intereses tienen limitaciones muy importantes. Los intereses no deben exceder el interés máximo convencional, que para estos efectos publica la Comisión de Mercado Financiero en su página web regularmente. Eso es lo más fácil. El reglamento puede establecer un interés menor, pero no puede establecer un interés mayor. Si así lo hiciera, va a regir el interés máximo convencional. Y además, ya lo habíamos adelantado, que puede establecerse multas por el caso de incumplimiento en el pago de los gastos comunes. Y bueno, la siguiente etapa es el cobro judicial. Aquí nos vamos donde un tribunal para exigir el pago de los gastos comunes. En este caso, el juez competente es el juez ordinario civil, no el juez de policía local. Estamos hablando de cobro ejecutivo de los gastos comunes, ¿ya? Y el procedimiento es justamente un procedimiento ejecutivo. ¿Qué
¿Qué significa esto? Esto es por oposición a declarativo. Aquí nosotros no lo tenemos que probar al juez en un juicio largo, en un juicio como nosotros decimos, de lato conocimiento, que existe una deuda de gastos comunes. Simplemente nosotros vamos al tribunal, el título ejecutivo, que es el documento que habilita para poder ir al tribunal y echar a andar este juicio, son dos. Básicamente el acta, que establezca la existencia y cobro de los gastos comunes, me refiero al reglamento, al acta del comité de copropietarios que establece la existencia de gastos comunes, su periodicidad, su obligación de pago, etc. Y el aviso de gastos comunes que le llega al vecino con la firma del administrador. Con eso yo voy a un tribunal y el tribunal inmediatamente lo que va a hacer es requerir de pago al deudor. Eso significa que no existe otra defensa. Bueno, esto no es cierto lo que digo, existen otras defensas, pero básicamente la única respuesta que el tribunal exige de la persona que es cobrada en un procedimiento ejecutivo es que pague. La única defensa que yo puedo poner en ese momento es pagar. Si yo no pago, se produce el embargo de bienes en cantidad suficiente. Este embargo va a ser en el domicilio del que haya establecido el copropietario en la administración o, en su defecto, en la unidad correspondiente a la existencia de la deuda, es decir, dentro del departamento, en el mismo edificio. Va a ser muy claro. Y bueno, ya habíamos dicho que el requerimiento básico es que se pague, el requerimiento inicial del procedimiento, pero existen otras defensas que puede interponer luego en el proceso la persona que es cobrada. Y aquí, estas son algunas, son muchas más, pero las principales y las más contingentes para este caso son la falta de capacidad del demandante. Es decir, que el administrador no esté nombrado conforme al derecho. Eso habilitaría para yo poder destruir la demanda porque la persona que me está demandando, que es Juanito Pérez, administrador del edificio, en realidad no es el administrador. Y por lo tanto no está habilitado para poder hacer esta acción. También puede ser que, bueno, la ley lo llama falsedad del título, pero que el acta donde se establece la existencia de los gastos comunes no esté establecida conforme a derecho, sea porque cuando se celebró no estaba la cantidad de vecinos suficiente, o no se llevó ante notario, etc. También puede ser, bueno, ya lo habíamos adelantado, el pago de la deuda. Si yo pruebo que pagué, entonces el procedimiento se cae. También se cae si es que la deuda está prescrita o si se concedieron prórrogas por escrito. Si yo puedo demostrar que esta persona me dio plazo de 1 año y ese plazo todavía no se vence, no me puede ejecutar la deuda. Y también, cosa jugada, que es básicamente que esto ya se haya resuelto en un juicio anterior. Si no se oponen algunas de estas excepciones, o la otra que establece la ley, u opuestas son rechazadas, entonces en ese caso procede lo que viene del embargo, es decir, el retiro de bienes, el remate y que la deuda se pague con el resultado de este remate y lo que sobra se le devuelve a su propietario. Ahora, esto también, y el último alcance que me gustaría hacer, que es importante que este procedimiento solo se aplica al cobro de gastos comunes. Si existe otra deuda de algún copropietario, sea por no pago de multa o sanciones de otro tipo, en ese caso lo que corresponde es perseguir su pago en el tribunal, el juzgado de policía local correspondiente, y en ese caso va a ser no un juicio ejecutivo, sino lo contrario, es decir, un juicio de lato conocimiento, un juicio declarativo en el que yo tengo que demostrar que existe una deuda, el demandado se puede defender, y ahí el juez recién va a dictar una sentencia. Y con esa sentencia, ahí recién yo puedo iniciar la ejecución. Entonces, ¿existe posibilidad de iniciar el cobro de otras deudas distintas de gastos comunes? Sí, pero va a ser con el procedimiento ordinario. Macarena. Bueno, muchas gracias, David. Súper claro todos los conceptos que tú nos trajiste en esta charla el día de hoy. Yo quiero continuar con la convivencia de las comunidades, que muchas veces también trae otro tipo de problemas. La verdad que los más recurrentes que nosotros hemos distinguido son, por un lado, lo que ya nos explicaba David, que es el oportuno pago de los gastos comunes, así como también otro que me voy a referir a continuación, que es los ruidos molestos. La verdad que ese es un tremendo tema que sobre todo hoy día en cuarentena está perturbando mucho la convivencia de las comunidades. Respecto de los ruidos molestos, hay que hacerse cargo y decir que la regla, en el caso de los copropietarios, arrendatarios o residentes de unidades de un condominio, no deben perturbar a los otros ocupantes con ruidos molestos, sobre todo en las horas que están ordinariamente destinadas al descanso. Existe un decreto del Ministerio del Medio Ambiente, que es el decreto número 38, que establece justamente cuáles son estas normas de emisión de ruidos generados por las fuentes fijas.
Por otro lado, también la ley de copropiedad para el efecto de los departamentos, oficinas y locales también comerciales determina cuáles son las normas y cuáles son los decibeles de emisión de ruidos que en las horas durante el día, entre las 7 de la mañana y las 21 horas, no pueden superar los 55 decibeles, así también durante la noche, entre las 21 horas y las 7 horas de la mañana, no pueden superar los 45 decibeles. Si es que esto sucede, puede ser entonces denunciado a la autoridad correspondiente. ¿Cómo se denuncian entonces estos ruidos molestos en los condominios? Bueno, la verdad que eso es bastante, yo creo, conocido. Alguna vez más de alguien ha llamado a carabineros o ha llamado también a los inspectores municipales justamente para hacer llegar esta denuncia, que luego significa una infracción que va a hacer pagar un procedimiento en el juzgado de policía local. ¿Cuál es la sanción entonces por estos ruidos molestos en las comunidades? La verdad que la ley de copropiedad inmobiliaria contiene justamente la sanción por ruidos molestos que va entre 1 a 3 UTM, aunque también esto puede ser materia de ordenanzas y eso puede hacer variar esta multa. Lo digo por experiencia propia porque en mi comuna, la verdad que la ordenanza municipal determina, ¿no es cierto?, una multa distinta porque existe esa facultad para que justamente entonces los municipios puedan también decir algo respecto en esta materia. Ahora bien, no debemos olvidar, como decía, que cada comunidad también cuenta con un reglamento de copropiedad. En ese reglamento de copropiedad usualmente también contiene dice algo respecto a esta materia de los ruidos molestos. Muchas veces contienen multas que también pueden ser aplicadas para estos vecinos ruidosos, molestosos, ¿no es cierto? Y hacer llegar también al comité administrativo esto para poder aplicar esta sanción. De hecho, la ley, en el caso de reincidencia, puede hacer que se doble la multa, el monto de la multa al doble. Otro tema muy actual hoy día en las comunidades y que quiero destacar, sobre todo en este momento en que todavía estamos en estado de catástrofe producto de la pandemia por el COVID-19, es justamente el protocolo del que tienen que hacerse cargo los administradores de los edificios en coordinación con el comité de administración y también con la ayuda de toda la comunidad y por supuesto también de los conserjes. Lo primero entonces decir es que la administración del edificio debe saber, debe estar al tanto de cualquier contagio o sospecha de contagio por COVID-19 que exista dentro de la comunidad. Lo segundo es que debe contar con este protocolo porque hoy por hoy se hace cada vez más necesario, existe mucha falta de certeza, hay mucho miedo respecto al contagio, respecto al COVID-19, por lo tanto también el saber, el poder prevenir esta situación le hace bien a la comunidad. Cada comunidad entonces debe diseñar un protocolo en el que se indique detalladamente el procedimiento en caso de que se presenten casos de COVID-19 positivos. Asimismo, es necesario el seguimiento de las normativas que están establecidas desde el inicio de la pandemia, como la prohibición para todos los vecinos de utilizar los espacios comunes, el gimnasio, el quincho, la sala de eventos y la sala de reuniones. Por otra parte, se debe seguir con el mantenimiento y la sanitización constante del edificio, el aseo permanente con desinfectantes y en las zonas que más son transitadas, sobre todo por los copropietarios, recordar el uso de las mascarillas y el distanciamiento social del recinto. A continuación me quisiera hacer cargo de la lámina que está apareciendo, que la pueden ver ustedes, sobre el protocolo de convivencia y estos 5 pasos. Esto es como un protocolo tipo que debiese tener cada una de las comunidades. Primero, me refiero a la comunicación. La comunicación es la parte más importante del protocolo. El administrador debe generar confianza respecto de todos los vecinos de la comunidad, con preocupación y con el contacto que sea necesario para que ellos también les puedan contar con este apoyo. Esto que digo yo es muy relevante, sobre todo porque les decía ya que los residentes tienen mucho miedo de informar que si tienen la sospecha de estar infectados o estar contagiados, o si ya tienen la confirmación, justamente porque hay reacciones de vecinos que muchas veces han sido muy duras y han sido discriminatorias para con los vecinos. Entonces, en ese sentido, hay que buscar ayuda, tanto como vecino, y a su vez que esa ayuda exista formalmente por parte de la administración. En este sentido, también hay que recordar que si la persona no puede hacer cuarentena al interior de su casa, porque puede que viva con otras personas, con personas mayores, donde no pueda realmente permanecer al interior de su casa, o exista peligro de contagio, recordar que existen las residencias sanitarias y que estas residencias sanitarias son gratuitas. El segundo punto es sobre la discreción y confidencialidad.
la verdad es que es muy importante de que luego que el residente le comente al administrador que es un caso positivo de COVID-19, este debe ponerse en contacto con el comité de administración y enviar un correo a todos los copropietarios del edificio sin comentar cuál es la unidad en la que se encuentra el infectado, ni mucho menos los detalles personales en que se encuentra esta persona. Esto lo dice directamente la Ley sobre los Derechos y Deberes del Paciente. Respecto de cosas prácticas, ¿qué pasa con las compras? ¿Qué pasa con la basura? Bien, respecto de las compras, el residente enfermo debe que las compras que deba realizar, estas pueden ser mediante delivery, por ejemplo, servicio de delivery, y al momento en que llegue la compra, comunicarse con el repartidor para que deje el pedido en la recepción del edificio. De esta manera, el conserje, previo acuerdo con los conserjes, ¿no es cierto?, puede subir al departamento del paciente y dejarlo en la puerta para que entonces la persona que esté contagiada pueda retirarlo desde la propia puerta de su departamento. Respecto a la basura, acá es muy importante la coordinación con la conserjería del edificio para que tenga cierto horario. Un horario, ¿no es cierto?, un protocolo que esté acordado con la administración, durante el cual los conserjes irán al departamento del copropietario que esté contagiado a recoger la basura. Esta debe ser dejada en bolsas bien selladas y desinfectadas con aerosol en las afueras del departamento. El personal de aseo debe encargarse de desinfectar nuevamente con alcohol la bolsa de basura para luego ingresarla en otra bolsa negra que sea más gruesa. En el caso de tener materiales de reciclaje, que por este tiempo están suspendidos en general, deben ser guardados por el vecino hasta que obtenga el alta médica. Respecto a las salidas de emergencia de este copropietario que pueda estar infectado por COVID-19, es importante que el residente contagiado, si necesita salir del edificio por motivos de salud, debe comunicarse con la conserjería para reservar el uso del ascensor o las escaleras de su edificio. Luego los encargados del aseo del edificio deben encargarse de desinfectar los sitios por los que estuvo y anduvo el vecino. Lo mismo se deberá hacer cuando el paciente regrese al edificio. El residente contagiado deberá avisar antes a la conserjería del edificio para que preparen el ascensor nuevamente y desinfecten todo una vez que la persona haya entrado a su departamento. Respecto de las visitas que pueda recibir esta persona, el copropietario, si tiene una visita y desea esta visita llevarle algo, el visitante debe acercarse a la conserjería y entregarle el encargo para que luego estos puedan llevar la encomienda al destinatario. La verdad que la visita de personas es bastante complicada solamente si se cumple con este protocolo, solamente se piensa en que se puedan dejar cosas a disposición de la persona que está contagiada. Y por supuesto, cuando se llega al término de la cuarentena y el alta del paciente, bueno, obviamente debe ser confirmado por un examen que ya no está en el fondo con el virus presente en su organismo y debe informarse a la administración para detener entonces el protocolo e informar nuevamente a través de correo electrónico al resto de la comunidad. Es importante recordar que lo primordial en estos casos es apoyar a la comunidad y a cada uno de los vecinos, mantener la calma y transmitir confianza, por supuesto, a la persona que se encuentra contagiada. Respecto también de la desinfección de los espacios comunes, como hablábamos de la sanitización, es muy importante realizar semanalmente esta desinfección de los espacios comunes, del hall, del edificio, los pasillos, de los ascensores, de la caja escala, del chat, de los gimnasios, de la sala multiusos, con una fórmula que es de amonio cuaternario y de nanopartículas de cobre. En nuestro grupo contamos con este servicio que se llama, pueden ingresar a la página fullsanitizado.cl. Bien, de esta manera terminamos nuestra exposición y la verdad es que podemos abrir entonces, creo que han llegado bastantes preguntas al chat, Pedro, así que si quieres también podemos iniciar con eso. Sí, muy buena presentación, muy completa. Abordamos varios puntos bastante importantes para las comunidades. Ahora voy a empezar a leer preguntas, que hay varias. De hecho, tenemos como 18. Así que voy a empezar. Marcelo Torres nos pregunta, si una inmobiliaria ya tiene vendido el 75%, la administración es mala y los propietarios quieren cambiarlo, pero la inmobiliaria no accede y no se puede hacer asamblea en cuarentena. ¿Cómo lo hacen para cambiar la administración? Me imagino que es la pregunta. A ver. Sí, dale, David. Ya, bueno, el tema, y aquí me gustaría también abordar lo que estaban preguntando otras personas, que se refiere a cómo hacemos asambleas si estamos en cuarentena. La verdad es que nosotros incluso en la oficina teníamos la misma duda por el tema de, porque claramente la ley no se puso en el caso de una pandemia, pero cómo interpretamos las normas que establecen la forma en la que se celebran las asambleas en las copropiedades. Y la verdad es que se nos
resolvió la duda porque en el actual proyecto de ley de nueva ley de copropiedad inmobiliaria se considera mecanismos remotos de celebración de asamblea. Y por lo tanto, si la ley nueva necesariamente lo dice, significa que la ley anterior no lo contempla. Eso significa que no podemos saltarnos la ley por razones de estado de excepción o cuarentena, etc. Por lo tanto, si es que se hiciera algo distinto de celebrar presencialmente una asamblea con las personas reunidas, puede ser que se pueda discutir la validez legal de los acuerdos que se tomen en esa asamblea. Eso al menos como cuestión general. Ahora, en cuanto a la posibilidad de cambiar el administrador, yo creo que ahí sí existen antecedentes de peso para poder establecer que no existe una administración adecuada. Yo creo que el primer camino sería pedir cuentas de la administración a través del juzgado policial local correspondiente. En ese caso, puede hacerlo un vecino sin necesidad de acuerdo con los demás, y eso ya abriría paso a poder establecer algún grado de responsabilidad después por vía judicial de la mala gestión del administrador. Eso especialmente, y esto vale especialmente en comunidades donde la inmobiliaria normalmente tiene todavía gran parte del porcentaje de los votos de la comunidad. Perfecto. Vamos a otra pregunta de un espectador anónimo. Dice, ¿las garantías para un residente es desde la recepción constructora inmobiliaria o desde que me entregan a mí como propietario la vivienda inmobiliaria? Depende. Yo puedo contestar eso. Depende porque depende en el fondo si se trata de terminaciones, de instalaciones o de fallas estructurales. Si se trata de terminaciones, los 3 años que se deben contar se cuentan desde la inscripción del conservador de bienes raíces de la propiedad a nombre de la persona que compró. Pero si se trata, en el caso de los 5 años, que sería el plazo para las instalaciones, o 10 años, que sería para los daños estructurales, se cuenta desde la recepción definitiva de la obra que hace la Dirección de Obras Municipales del municipio. Perfecto. Vamos con Mauricio Araya. Cuando el problema de humedad es grave, llenando de hongos varias unidades de una comunidad, ejemplo, 65%, ¿podemos acogernos a la ley de calidad de la vivienda, ya que no quieren responder indicando que es problema de los residentes y a los que les hará alguna reparación los están obligando a firmar un documento de no demandar a futuro? Voy a responder esa pregunta. Es un tema recurrente, todo lo que son las ventilaciones y la humedad en las obras. Hay 2 materias. Uno, que puede pasar, y por eso tiene que haber una visita inspectiva técnica, que estuviesen mal impermeabilizados los muros del edificio. Y ahí es un tema de mala colocación de materiales. Y lo otro, que lo que aparentemente lo que nos pregunta la persona es que la inmobiliaria está asumiendo que hay una mala habitabilidad del departamento o la casa que no ha sido bien ventilado. Generalmente las ventilaciones no son las adecuadas, pero también hay gran porcentaje de que no se han colocado los impermeabilizantes y aislantes para que eviten la humedad. Lo normal de esto hay que hacer la visita inspectiva y perfectamente si no están colocados los materiales, amerita que haya una mala calidad de construcción. Perfecto. Gracias. María Teresa nos dice, mi administración, que es la segunda, no ha realizado ninguna gestión diciendo que la inmobiliaria no ha respondido a sus demandas y le puso una demanda. ¿Cómo exigir y saber que realmente hizo las gestiones? Y la demanda es lo más fácil porque no hace nada y la pagamos nosotros la comunidad y el comité tampoco hace nada. Chuta, está medio complicada esa convivencia ahí en comunidad, parece. Sí. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. El problema que ahí, a ver, aquí estoy revisando la pregunta y tratando de construirla. Desmenuzarla un poco. Sí, a ver, lo primero es que, entiendo que encargaron a la administración entenderse con la inmobiliaria por defectos de la construcción, ¿cierto? Eso entiendo yo, sí. Claro. Por lo tanto, a ver, ¿cómo saber si hizo las gestiones? La verdad es que si existió una demanda, uno puede saber a través del portal del Poder Judicial en qué está, ¿ya? A ver si ahí después podemos dejar el link, pero, y esto vale para cualquier otra cosa, si es que la administración no está dando cuenta regular
de cuál es la forma en la que está llevando esa acción judicial que se supone que está presentada, lo más fácil es buscarla en la oficina judicial virtual, que así se llama, si la pueden buscar en Google, y con eso, con el nombre o con el root de la comunidad, buscar en si es que existen demandas presentadas y pendientes de resolución. Ahí van a poder ver todas las resoluciones que existen en esa demanda. Si eso no lo ha hecho, bueno, ahí lo que corresponde es pedirle cuenta de nuevo a la administración de su gestión, y esto va a incluir, por supuesto, qué ha pasado con el tema de su negociación con la inmobiliaria. Esto es súper importante y, bueno, ya lo decía José Luis antes, aquí dejar pasar el tiempo corre en favor de la inmobiliaria. Por lo tanto, si es que lo antes posible puedan revisar esa situación, y si es que hay un problema, ahí hay que entenderse o enfrentarse directamente con la administración, porque puede tener consecuencias muy graves en lo que se refiere a la prescripción de la demanda. O sea, se nos pasan 2 años y 2 años pasan así y nos quedamos sin plazo para poder demandar, y finalmente nos quedamos con el problema sin que la inmobiliaria pueda responder, tenga obligación legal de responder por eso, ¿ya? Perfecto. Ahora otra de Mauricio. ¿Qué medida de apremio tiene el administrador para hacer efectivo el pago de una multa dictada en virtud del reglamento de propiedad, ya que no es gasto común? Policía local. Ahí corresponde, es el juez de policía local el que, por regla general, como llamado general de la ley de copropiedad, el que resuelve los problemas entre vecinos y entre la administración y los vecinos. Perfecto. Y ahí, ¿cómo podría ser un ejemplo? Pedro. Sí, dime. Es que era respecto del COVID-19, pero terminemos ese tema, perdón. Pero, o sea, yo quería preguntarle ahí como un ejemplo para que quizás a Mauricio le quede más claro, así como un ejemplo de alguna multa, así como que, no sé, por ruidos molestos podría ser. Lo mismo que yo hablé antes, por ruidos molestos, por ejemplo. Perfecto. Siempre en el reglamento de copropiedad siempre es usual una multa por ruidos molestos, y en el fondo, justamente, si uno quisiera hacer el cobro y no quieren pagar, hay que ir a juzgado de policía local. En el fondo. Perfecto. Eso. Buenísimo, ya. ¿Cuál era, Maca, la que me decías del COVID? La de Gonzalo. Que me pareció interesante, que era, no sé si era una señora que preguntaba sobre que en el fondo qué pasa si al final tiene que mantenerse la confidencialidad de la persona que tiene el COVID-19. En el fondo, si se mantiene la confidencialidad, en el fondo finalmente como que nadie va a saber. Quiero ahí remarcar, era como algo así la pregunta, porque si es confidencial, ¿cómo finalmente me puedo cuidar yo si a mí nadie me va a avisar? Justamente, ¿se acuerdan cuando hice la presentación sobre el protocolo del COVID-19? Lo primero que remarqué es el tema de la comunicación. Y el tema de la comunicación dice relación justamente con que existe una buena comunicación entre los vecinos y el administrador, para que la persona que tenga sospecha o esté contagiado le pueda contar, tiene el deber de contarle, y eso lo dice el protocolo en el fondo, a el administrador, para que el administrador a su vez informe al resto de la comunidad, sin decir cuál es la persona que está infectada, cuál es la unidad del edificio, del departamento en que está infectado, pero obviamente diciendo que hay una persona, que se van a tomar en el fondo medidas, que se va a sanitizar el edificio, y obviamente para que todas las personas usen su mascarilla, exista distanciamiento social. Vivir en comunidad es un tema, y yo creo que es súper importante que cada uno también se haga responsable de esa habitación en comunidad, que siempre va a ser difícil por muchos temas, y hoy día más que nunca es que en el fondo hay un temor que es fundado, porque nadie quiere contagiarse, pero por otro lado las personas que ya están contagiadas merecen también el apoyo del resto de la comunidad con la que viven. Buenísimo. Ahí para todos los que nos están escuchando, como Maca dice, que la comunicación es muy importante, estamos en Edipro totalmente de acuerdo. Ahí también les paso el dato de que Edipro ayuda mucho a la comunicación entre las comunidades. O sea, nosotros entregamos plataforma online, una aplicación móvil en el celular para los copropietarios, y la idea es que los administradores y los miembros del comité comuniquen todo por ahí, y así se enteran de manera mucho más fácil y saben lo que está pasando en la comunidad, porque uno de los grandes problemas es la falta de una buena comunicación fluida. Entonces Edipro los puede ayudar ahí con eso. Ahí termina mi espacio de publicidad de Edipro para que sigamos con defensa de clientes. Está bien, está bien. Bien, otra pregunta de Pamela Contreras. ¿Cuál es el estándar de eficiencia energética que deben tener las casas? ¿Cuál es la exigencia actual que existe en Chile referente al mínimo? Y por otro lado, ¿qué se prevé para el futuro? Es decir, si bien se tiene certificación B, ¿en cuánto tiempo se pasará a certificación A, por ejemplo? Esa es mi consulta respecto a la eficiencia energética. Muchas gracias. Gracias a ti, Pamela, por preguntar. Respecto a la aislación térmica y acústica, hay normas al respecto. Hoy día los materiales cada vez tienen mejor aislación. Lo importante es determinar que esté colocada los materiales de aislación. Nos pasa mucho que nos toca visitar proyectos donde
estos materiales no están colocados. En consecuencia, obviamente que ahí la humedad fluye hacia el otro lado de la propiedad. Por lo tanto, más que hacer un tema teórico, hay que ir a terreno y verificar cuáles fueron los materiales usados para la aislación. Hay lanas minerales, hay aislapol, hay varios materiales que son muy buenos, aislantes térmicos y acústicos. Perfecto. Una pregunta de Gonzalo, que dice: hola, necesitamos con urgencia una asamblea extraordinaria para cambiar el comité. Llamamos a asamblea el 15% de los propietarios. La comunidad quiere participar. ¿Qué medidas legales por COVID nos impiden hacer la asamblea? Consultamos a Carabineros y Ministerio de Salud y no aparece un impedimento explícito. Creo que es una pregunta como Sí, que bien común en estos tiempos, me imagino. claro. Bueno, volvemos a lo anterior. Entiendo que la limitación de personas para reunirse es de 50, o me parece que es menos, me parece que es más bajo. Ahí tendría que revisarlo, porque no estoy actualizado con el mínimo de personas, con el máximo de personas que pueden reunirse, al menos en Santiago. Sí, eran 50, pero no sé si ahora estará Parece más que severa la medida. exacto, pero Entonces, Ahí, por ejemplo, si una comunidad chica quizás sí podrían, pero una comunidad más grande sería más claro, complicado. exactamente, porque la limitación iría por ese lado, más que por el tema de copropiedad, va por el lado sanitario y no sé si era 50, no sé si es 20, que me suena por ahí Sí, a el mí también número me suenan 20. esos dos números, Mm, la verdad, también me confundí entre ambos. Pero básicamente habría que saber cuál es el número y básicamente y si da el porcentaje para que se reúna la cantidad de gente aceptable para hacer una asamblea, como que podría ser, pero comunidades más grandes como que está bien difícil. exactamente. Perfecto. Otra consulta de María Olga dice: si el contrato del administrador no está avisado por notario, ¿tiene validez? Sí, perdón, el nombramiento del administrador en cuanto a acto de administración de la comunidad tiene que estar a través de un acta que está protocolizada ante notario. Perfecto. Eso exige la ley, no hay más. Por lo tanto, si no está hecho de esa forma, efectivamente el nombramiento no es válido. Y eso nos daría problemas, como por ejemplo lo que estábamos hablando antes, que era en el caso que el administrador quiera interponer acciones legales contra un tercero o en contra de alguno de los comuneros, o sea, los copropietarios. En este caso estaría en cuestionamiento su nombramiento. Perfecto. Hay una pregunta interesante, dice, que es muy relacionada a tecnología. El espectador anónimo dice: buenas tardes, ¿es legal votaciones vía link enviadas a un WhatsApp en el cual están registrados copropietarios, propietarios y arrendatarios? ¿Se le puede entregar a los arrendatarios poder para votaciones? No, no es legal. Ya lo habíamos adelantado antes. La ley supone no define la asamblea, en ninguna parte dice que la asamblea es presencial, pero como lo decíamos, ya que la nueva ley expresamente contempla medios telemáticos, entendemos que la ley actual no los permite. Sí, bueno, nosotros en Edipro también teníamos entendido lo mismo, así como que la ley actual no permite que las votaciones sean online. Lo que se puede hacer es como pedir opinión, pero no por temas que sean asociados a la asamblea. O sea, obviamente se podría hacer una votación vía WhatsApp o por cualquier otro medio sobre temas, pero que no estén relacionados a lo que se va a ver en una asamblea, sino, por ejemplo, no sé, me gusta algún proveedor o algo de ese tipo, pero no temas que se decidan con una asamblea, porque tiene que ser presencial hasta este momento con la ley actual para que sea válida. Exactamente. quería comentar, perdón, es que me quedé pensando en lo de la cantidad de personas que se pueden reunir y la verdad que no sé en qué fase estamos de la pandemia, pero imagínense los números. En la fase 1 se podían reunir grupos de hasta 10 personas y en la fase 2 hasta 15 personas. O sea, la verdad que son números bastante bajos de personas que realmente pueden reunirse. Por lo tanto, claro, todo lo que estamos hablando respecto a hacer una asamblea de manera presencial, yo creo que la mayoría de las comunidades va a ser bastante difícil hasta que levanten las medidas de cuarentena y confinamiento. Así es. Que esperar nomás encerrado en la casa viendo Netflix. Así es. O estudiando, hay gente que hacemos cosas mucho más provechosas. Así es. Sobre todo el equipo de defensa cliente. Así es. Muy bien. Trabajando, produciendo, algo se podría hacer. Así es. Bueno, Pamela Contreras tiene otra pregunta.
sobre un condominio de casas. ¿Quién se hace cargo de los gastos comunes? ¿A partir de cuántos integrantes o casas es necesario contratar un conserje? ¿Y qué está establecido por ley? A ver, te cuento un poquito. No hay un mínimo los condominios tienen que estar con la ley de copropiedad inmobiliaria y respecto a eso tienen que constituir un comité, pueden ser 1, 2, 3 personas, y no hay un mínimo de viviendas. Pueden ser 5 viviendas, 10 viviendas, es un tema de organización dentro del mismo condominio. Perfecto. No. Claro, además el elemento esencial de un condominio tiene que ver con que en un mismo lugar físico haya espacios de uso privado y espacios de uso común. Y esos espacios de uso común sean de propiedad de todos los dueños de los espacios privados. Por lo tanto, ahí podríamos tener 2 casas con una placita en medio o un edificio de 800 departamentos. Entiendo. Hay una pregunta que me parece bien interesante porque tiene que ver con el tema de las responsabilidades de Eric Valenzuela, cual nos dice, si indican que todo daño provocado por el administrador de la copropiedad debe correr por parte del administrador, ¿qué sucedería en el caso en que el administrador presenta proyectos de mejora, revisiones, etcétera, y el comité no los acepta por temas monetarios, por ejemplo, y llegase a suceder esto? A ver, el respaldo que va a tener el administrador es que este rechazo conste por escrito. Por lo tanto, en el caso que se produzca este daño, que este proyecto de mejora quiere evitar, y la comunidad demanda al administrador por ser culpable de no haber hecho esa mejora, el administrador en el juicio correspondiente dirá, yo presenté este proyecto y me lo rechazaron. Y sabes que a nosotros nos pasó, ¿te acuerdas, José Luis? En Así una es. comunidad el año pasado había un problema justamente de mala construcción, se estaban cayendo piezas del edificio incluso, y la verdad es que no había un acuerdo entre la comunidad y el administrador estaba como a la mitad de esta situación, o sea, él tenía súper claro que había que solucionar este problema. Esto era un edificio en la comuna de San Miguel, y la verdad es que por otro lado, la comunidad lograba ponerse de acuerdo en iniciar acciones, incluso extrajudiciales, luego quizás judiciales, en contra, ¿no es cierto?, de la inmobiliaria, y la verdad que yo creo que lo pasó bastante mal ese administrador, porque en el fondo, de verdad que yo creo que se ponía en riesgo la seguridad de las personas, además, transitar por ese edificio. Así que eso pasa y es bastante común. Ahora, ahí haciendo una cápite, si el comité de administración no le da visto bueno a esas mejoras, lo que debe hacer el administrador, cuando se pueda, someter a la asamblea a que apruebe las mejoras que está él proponiendo. La asamblea es la autónoma para tomar decisiones en una comunidad. Buenísimo. Otra consulta también de Eric, hasta donde tengo entendido, los permisos temporales son para los conserjes en los edificios. ¿Hay alguna otra forma de llevar personal de limpieza, sanitización, mantención, etcétera, por ejemplo? A ver, hoy día los permisos se están otorgando respecto a los edificios, es a los conserjes, obviamente, para que hagan su trabajo, y también a los trabajos de sanitización y desinfección. Estas empresas tienen los permisos para acceder a cualquier lugar porque están haciendo un trabajo que es recurrente y necesario en este momento. Y también tienen permiso hoy día los técnicos gaffiter que tengan certificado en el SEC la acreditación que son gaffiter y pueden hacer un plan de reparación ante un evento de una fuga de agua, por ejemplo. Están autorizados siempre y cuando sean netamente cosas de emergencia, no para hacer una remodelación, sino para corregir un error que se está produciendo en ese momento. Eléctricos y gaffiter tienen ese beneficio en la medida que demuestren que tienen el oficio. Sí, quisiera agregar también respecto al tema de la sanitización. En mi edificio hemos tenido, de lo que abril a la fecha, 3 casos de COVID positivo, así que todo lo que conversamos sobre el protocolo, la verdad que ha sido aplicado a mi comunidad, y cada vez que nos llega esta comunicación a los copropietarios de que existe una unidad de departamento con una persona que está contagiada, al día siguiente o a los 2 días, en todas las áreas comunes aparecen estas personas que están vestidas de blanco, que son como de la NASA, que están sanitizando justamente los espacios comunes, pero que la verdad que igual es bien impresionante, porque hay un ruido especial, hay un olor distinto, pero la verdad que uno se siente mucho más seguro a propósito del proceso de la sanitización, y como obviamente estamos en cuarentena, estas personas tienen y obtienen un permiso especial para poder desempeñar esta actividad.
Otra pregunta más, que tenemos varias. Mauricio Araya dice, ¿el presidente de la comunidad me puede obligar a firmar un contrato de asesoría jurídica sin previo aviso o información a la comunidad, ya que el contrato es por 24 meses con cobro mensual? No entendí la pregunta, la verdad. No se entiende mucho la pregunta. ¿Lo obliga a quién? Yo entiendo que es cuando la comunidad quiere contratar una asesoría legal de un abogado y ese copropietario no estaría de acuerdo con esa contratación porque le van a descontar de sus gastos comunes durante 24 meses una cuota, ¿no? Sí, yo creo que por ahí va. Para eso lo que prima es el porcentaje de adherencia o de aceptación de la asamblea. Claro, aquí parece que no hubo Normalmente es asamblea. el 75%. Claro. Tiene Aquí que haber parece sido que aprobado no, por ese quórum. claro, pero aquí parece que no hubo nada, sin aviso previo, dice, o información a la comunidad. En ese caso, bueno, ese contrato no obliga a la comunidad, básicamente, porque fue un gasto extraordinario asumido sin su aceptación. Así que me parece que esa es la situación. Perfecto. Por lo tanto, ese gasto legalmente no está autorizado. Buenísimo. Acá dice una pregunta que dice María Olga. Dice, ¿es posible contactarlos para evaluación técnica o asesoría en la construcción de una propiedad recientemente entregada que cuentan con varios problemas en regiones? Ahí aprovechen de dejar su contacto. Por supuesto. Sí, les queremos decir que encantado, recibimos todas las consultas que nos quieran hacer, nosotros felices de trabajar. Nuestro correo corporativo es consultas@defensaclientes.cl y también está apareciendo ahí la página, defensaclientes.cl. En el correo están todos los abogados conectados, así que encantados, resolvemos todos los problemas que ustedes manifiesten, consultas@defensaclientes.cl. Ahí lo puse en el chat también para que puedan Perfecto. hacer consulta hasta ahora inmediato. Así. Ana Rojas dice, si están permitidas las reuniones por un máximo de 20 personas, esas pueden concurrir con suficientes poderes del resto de los comunitarios para complementar el quórum y poder desarrollar la asamblea. Así es. Sí, sería una solución. Sí, pensando que eso sería un edificio que tuviese no más allá de 30 personas, o sea, porque máximo 20, por lo tanto el 75% de eso, para que puedan tomar resoluciones. Claro, lo que pasa es que ahí es la posibilidad de que esos 20 además tengan poder de otros vecinos. Por lo tanto, va 1 por 5, por ejemplo. En representación, claro. Y ahí se podría multiplicar y ampliar más la cobertura. Claro, es lo que te pasa, por ejemplo, los arrendatarios, cuando el copropietario te da poder en el fondo para asistir a la reunión de la asamblea, que en el fondo también es posible, digamos. Claro. Porque esos mandatos son mandatos simples, a eso me refiero, que son básicamente la firma y el RUT, no hay que ir a la notaría a hacer un mandato o un poder especial para poder en el fondo otorgarle ese poder o mandato al arrendatario o en este caso a la persona que no puede asistir. Perfecto. Había una pregunta, Pedro, referente a las techumbres. Déjame buscarla. Yo mientras tanto te hago la introducción. Los techos y los ascensores son de cargo de toda la comunidad. Nos pasa mucho que la gente dice, yo vivo en el 4º piso y el edificio tiene 8, yo no tengo nada que ver con el techo. No, los techos y los ascensores son de cargo de todos. No por vivir en el 1er piso no voy a pagar los gastos comunes de mantención del ascensor. Igual tengo el mismo cargo. Y respecto a su garantía es de instalaciones, por lo tanto tiene una cobertura de 5 años. Acá encontré la pregunta, dice, ¿qué pasa con las techumbres? En estas últimas lluvias el agua ingresó a varias viviendas. ¿Es por mala calidad del material? El condominio tiene 6 años de antigüedad. Puede ser por mala calidad del material, mal sellado o mala limpieza de las aguas lluvias, la canalización de las aguas lluvias, o en tercer lugar es que la pendiente que está calculada no fue la adecuada. Ahora, esto tiene 5 años de vigencia desde el momento de la recepción final. Perfecto. Yo creo que como cada día hay más preguntas, en honor al tiempo, como que ahora vamos a tomar las últimas 2, y como está el correo de consultas@defensaclientes.cl, ahí les digo a todos que todas las dudas que les quedaron que no respondimos, que eran varias y siguen habiendo más, se las manden a ese correo, ahí Defensa Clientes están felices de responder. Felices de contestar. Así es. Y Miguel Madrid, que un gran cliente de Dipro,
¿El administrador debe actuar en nombre de los copropietarios si muchos presentan departamentos con filtraciones? ¿O es un asunto que cada copropietario debe revisar con la inmobiliaria al no ser parte de los espacios comunes? A ver, los departamentos, el administrador es representante de los comunitarios, de los propietarios. Lo que se hace normalmente es que nos contratan a nosotros, nos dan un mandato para que nosotros representemos a cada uno de los propietarios ante la inmobiliaria. Perfecto. Pues entonces, con ese mecanismo podría ser que el administrador, mediante contratarlo a un estudio jurídico como defensa de clientes, básicamente va a velar por los departamentos de cada uno de los copropietarios del edificio. Así es, así es. Sí, Nosotros esa es la idea. como ejercicio de trabajo, como lo comentó la metodología inicial Macarena, generalmente concurrimos personalmente, vamos a las comunidades y exponemos nuestro trabajo a la asamblea en sí. Ahora lo podemos hacer incluso, hemos estado esta semana vía Zoom haciendo varias presentaciones a varias asambleas en Santiago y en provincia, y la verdad que he tenido muy buena aceptación y hemos resuelto varias inquietudes de las comunidades. Así que estamos llanos, si nos quieren invitar, nosotros felices de participar en un Zoom y le explicamos todo lo que sea recurrente a una comunidad en específico. Buenísimo. Acá dice un espectador anónimo, ¿cómo se resuelve la ambigüedad de permitir de uso de cilindros de gas para estufas, pero no para las parrillas en comunidades? La normativa prohíbe el ingreso de balones de gas a los edificios y eso tiene que velar tanto el administrador como el conserje. La verdad que hay una línea bastante delgada porque dice las estufas no deben usar balones de gas por el peligro de explosión, pero todos sabemos lamentablemente que sí le dan vista gorda a las parrillas de gas. En estricto rigor están prohibidos para todo uso. Perfecto. Bueno, con eso finalizamos como la parte de preguntas y respuestas, así que me gustaría que Defensa de Clientes como que se despidiera, que dijera otra vez sus datos para que la gente no se olvide y que básicamente dar como un pequeño resumen de cómo ayudan a las comunidades. Ya nos dieron grandes partes, pero así como que quede en la cabeza de las personas cómo Defensa de Clientes ayuda a las comunidades a que vivan más tranquilos, que por eso están acá con nosotros, porque es el propósito de EDIPRO. Macarena, y después termino yo. Bueno, la verdad que, bueno, primero agradecer la asistencia, las preguntas muy interesantes, siempre es bueno también esta intercomunicación, agradecer a EDIPRO la posibilidad de hacer esta charla informativa, siempre con temas que son interesantes y que creemos que a las comunidades les pasa, al final les está pasando a las comunidades siempre los mismos tipos de problemas, y la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder ayudar a todos los clientes del tema inmobiliario en todos los distintos tipos de problemas, de los administradores, de tipo administrativo, los de tipo de construcción. La verdad que estamos para eso, de verdad que somos un estudio jurídico muy innovador, somos técnicos jurídicos, como le gusta decir a mi socio José Luis, pero la verdad que eso nos hace ser un estudio jurídico distinto, y muy responsables también de cómo enfrentamos la factibilidad de los problemas, que es algo que a mí me gusta destacar en lo personal, porque creo que también un análisis serio de las situaciones nos permite tener respuestas mucho más eficientes y efectivas. Así que muchas gracias y los esperamos en defensaclientes.cl. Muchas gracias a todos por participar. Ha sido un agrado realmente estar con todos ustedes. También agradecemos a EDIPRO la invitación que nos hizo y en cualquier momento estamos disponibles para lo que ustedes estimen conveniente. Gracias por todo y en Defensa de Clientes los esperamos. Gracias. Adiós. Buenísimo. Muchas gracias, José Luis, David, Macarena. Que tengan un muy buen fin de día. Y todos los que están escuchando, manténganse conectados a nuestras redes sociales, a nuestro email, que siempre estamos haciendo más webinars sobre temas de la ley de copropiedad, sobre la postventa inmobiliaria, sobre cómo ser un administrador más eficiente. También lo invito a probar EDIPRO. Así que manténganse conectados y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chau.